Muy buenas tardes, un feliz sábado para mis amigos, hermanos de iglesia, para mi familia. Como se habrán podido ver, el sábado pasado grabé un pequeño video también, donde agradecí a las personas que oraron y colaboraron conmigo, con mi familia, directa o indirectamente, el tiempo que estuve hospitalizado, que estuve en UCI. Una vez más, les extiendo mi agradecimiento por este medio. Gracias por haber dedicado un tiempo a orar, a pedir por mi salud. Y sobre todo, gracias a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, que sin Él nada de esto sería posible. Esta tarde quiero compartir un testimonio más, pero quiero hacer hincapié en los 40 días que estuve en UCI. Pero antes de compartir este breve testimonio, quiero compartir una porción de la palabra de Dios. El libro de Daniel, el capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Estos primeros 3 versículos de Daniel capítulo 10 nos sitúan en el espacio y tiempo en el cual el profeta recibió esta revelación, recibió esta visión, este mensaje de parte de Dios. Nos dice el versículo 1 que fue en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Si nosotros revisamos el libro de Esdras, el capítulo 1, el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Esdras, nos ponemos en el contexto. Más o menos en el año 598-97, el pueblo de Dios había regresado, dice el libro de Esdras capítulo 1, en el año primero del reinado de Ciro. Ciro dio un decreto para que el pueblo abandonara Babilonia y regresara a Jerusalén, a reconstruir la ciudad que Nabucodonosor el año 605 había destruido. Pero una vez que llegaron a Jerusalén y comenzaron con la reconstrucción, tuvieron oposición. Hubo gente de las naciones circundantes, incluidos los samaritanos, que se opusieron a que Israel construyera su ciudad y sobre todo reconstruyera su templo. El templo era para ellos donde se manifestaba la presencia de Dios. El templo era muy importante para su sistema de adoración. Y entonces los samaritanos y otros pueblos circundantes comenzaron a hacer oposición, impidiendo de que el pueblo de Dios reconstruyera su ciudad y sobre todo reconstruyera su templo, donde moraba la presencia de Dios. Otro detalle más que nos da Daniel, que nos dice que esta visión la recibió el mes primero. ¿Qué se celebra el mes primero? La Pascua. Y la Pascua, ¿a qué nos hace recordar? A la liberación del pueblo de Dios después de haber estado 400 años esclavo en Egipto. El pueblo salió por fin como una nación libre. 400 años de esclavitud y el pueblo salió, ¿no es cierto? Cuando se dio la 10ª plaga, dice el libro de Éxodo capítulo 12, pueden revisarlo. Éxodo capítulo 12, el pueblo de Dios esa noche celebraron la Pascua y en la mañana
salieron como una nación libre. Entonces la Pascua es símbolo de liberación. Daniel recibió su visión el año tercero de Ciro, ¿no es cierto?, en el mes primero. Pero nos da otro detalle más. Dice el día 24. O sea, quiere decir 3 días después de haber terminado la celebración de la Pascua. La Pascua se celebraba el primer mes y comenzaba el día 14, terminando el día 21. 3 días después de celebrado la Pascua, Daniel recibe esta visión. Y Daniel había estado orando, dice también la Biblia, el versículo 4 dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y allí recibe esta visión. El día 24, 3 días después de haber terminado la Pascua. Pero también nos da un detalle, el versículo 22 dice que el versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas completas. Si nosotros analizamos este texto, de que Daniel terminó su ayuno, su oración, su aflicción, el día 24, 3 días después de la Pascua, ¿no es cierto? Y también de que había estado orando por 3 semanas completas, entonces podemos sacar el cálculo de que Daniel comenzó su aflicción, comenzó su oración, su intercesión por el pueblo y para que el templo se reconstruyera el día 4 del primer mes. El día 4. De tal manera que las 3 semanas llegaban a su culminación, como dice la palabra de Dios, el día 24. Entonces aquí encontramos un mensaje interesante. El día 24 del primer mes del año tercero de Ciro caía en día sábado. Entonces, el día en que Daniel recibe esta revelación del capítulo 10, el capítulo 10 es un conjunto con el capítulo 11 y el capítulo 12, son una sola revelación. El capítulo 10 es la introducción y el capítulo 11 y 12 son la revelación propiamente de la visión. Entonces, Daniel recibe esta revelación importante en el día sábado, ¿no? Y Daniel sabemos nosotros que nuestro Dios no es un Dios improvisado, no es un Dios de casualidades. El hecho de que Daniel haya recibido esta visión el año tercero de Ciro, en el mes primero, el día 24, no es pura casualidad, sino que Dios nos está diciendo que Daniel recibió esta revelación después de haber estado ayunando por más de 3 semanas, afligido, angustiado, intercediendo por su pueblo. Dios le revela esta visión en un día sábado. ¿Qué otro profeta recibió su revelación en día sábado? Juan, ¿no es cierto? El libro de Apocalipsis, capítulo 1, nos dice que Juan se encontraba preso en la isla de Patmos por causa del evangelio, por causa del testimonio, por causa de la palabra de Dios, y recibió, dice, esta visión del Apocalipsis también en el día sábado, en el día del Señor. Entonces, tanto Daniel como Juan reciben sus visiones del tiempo del fin en el día sábado. De tal manera que el sábado para estos 2 escritores se torna importante. Y nos dicen, explícitamente nos dicen, de que el sábado jugará un papel importante en el tiempo del fin. Avanzamos. ¿En qué consiste esta visión? Versículo 5 dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron todos los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi aquella visión, y no quedó fuerza en mí,
Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba eso conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. ¿Por cuánto tiempo había estado ayunando, orando y afligiendo su alma Daniel? Por 3 semanas. Y el día sábado, en el que se presenta esta visión, y Daniel ve un ser deslumbrante, un ser majestuoso, lleno de brillo. Daniel se asombra al ver a este ser celestial maravilloso. Es muy parecido a lo que Juan ve en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando comienza a describir a Jesús. Porque Jesús se presenta allí y dice: yo soy aquel que estuvo muerto, aquel que vivo y continúo viviendo. Yo tengo las llaves de la muerte. Soy la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, por Juan damos a entender de que este ser resplandeciente era ¿quién? Era Cristo mismo. Ezequiel también vio en el capítulo 1 de Ezequiel, si nosotros revisamos, Ezequiel también da detalles muy parecidos de un ser celestial con las mismas características que Daniel nos presenta en el capítulo 10. También encontramos una aparición semejante en el libro de Josué. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo estaba por entrar a la Canaán terrenal y también habían celebrado ya la Pascua? Después de la Pascua, Josué también recibe una visión y ve, ¿no es cierto?, un guerrero, un ser celestial, y Josué se postra delante de él, lo adora y lo reconoce como su Señor, como Dios, ¿no? En estas apariciones nosotros podemos concluir sin lugar a dudas de que se trata de Cristo mismo. Entonces Daniel, a quien vio y por quien desfallece, dice, le falta las fuerzas, cae en sueño, se cae al suelo, era Cristo mismo que se había presentado en esa visión. ¿Qué más? Y entonces otro ser celestial al que la Biblia va a identificar, y también Ellen White identifica como Gabriel, ¿no es cierto? Es más, Elena de White dice que después de que Satanás fue expulsado del cielo, ¿no es cierto?, Gabriel fue el ángel que reemplazó a Lucifer. Entonces Gabriel aquí aparece y le dice a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día, hace 21 días, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón y te pusiste a orar, a ayunar, desde ese primer día, Daniel, yo he venido. He estado aquí luchando. He estado peleando para que tu anhelo, tu angustia, tu preocupación desaparezca, para que lo que tú estás pidiendo a Dios se cumpla. He estado aquí contigo desde el primer momento en que tú dispusiste tu corazón a orar, a ayunar y a entregar tu vida a Dios, a interceder por tu pueblo. Versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién se le había opuesto a Gabriel? Si Gabriel, como dice Ellen White, ocupó el lugar de Lucifer, entonces Gabriel es un ser poderoso, es un ángel poderoso. Pero cuando vino en ayuda de Daniel, Gabriel dice: el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. He estado luchando, no he podido derrotar, no he podido vencer al príncipe de Persia. ¿Con quién estaba luchando Gabriel? ¿Con quién estaba luchando? ¿Con Ciro?
Y acá, querido amigo, querido hermano, hay un mensaje tremendo. En todas las decisiones, en todo lo que ocurre en este mundo, no solamente estamos tú y yo. Tú y yo nos encontramos en medio de un gran conflicto, en medio de un conflicto cósmico, donde que no solo estamos nosotros, sino que en esta guerra espiritual, en este conflicto cósmico, hay potestades de las tinieblas, como lo dice Pablo. Hay potestades, poderes más grandes que los nuestros, que quieren destruirnos, que quieren acabarnos, que quieren que te apartes de Dios, que quieren que reniegues de Dios. Hay fuerzas misteriosas, poderosas, porque recuerda que cuando Satanás dejó el cielo, fue expulsado del cielo, no vino solo a esta tierra. Sabemos que con él fue arrojado la tercera parte de los ángeles, una gran cantidad de ángeles. Y esos seres, poderes de las tinieblas, están actuando para que nosotros reneguemos de Dios, dejemos a Dios, abandonemos nuestra fe. Y aquí Lucifer, Satanás con sus ángeles estaban actuando para que Ciro apoye a las naciones circundantes de Jerusalén, para que Jerusalén no construya su ciudad y sobre todo no reconstruya el templo, el lugar de la presencia y de la adoración a Dios, donde Dios se manifestaba a través de la Shekinah. Y entonces estos poderes, acá como Daniel lo llama el príncipe de Persia, porque muy aparte de lo que nosotros podemos ver, hay fuerzas sobrenaturales, poderes, Satanás y sus ángeles trabajando, influenciando nuestra mente, influenciando en nuestra vida para que nosotros tomemos decisiones que nos lleven a la perdición. Y en Daniel, en este conflicto, estaba trabajando Satanás mismo para que Ciro no tome la mejor decisión y el templo no se llegue a construir. Pero ¿qué más dice el versículo 13? Pero he aquí, dice Gabriel, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, en el tiempo del fin, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podría el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino ¿quién? Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién es Miguel? Es Jesús. Miguel significa ¿quién como Dios? Son tres palabras allí. Mi significa quién, K, como, el Dios. Micael, ¿quién como Dios?
Y cada vez que Miguel aparece, Miguel se presenta, o mejor dicho, Micael, que es la traducción más literal, Micael, ¿quién como Dios? Miguel siempre se presenta cuando hay una situación de conflicto, una guerra. Y el versículo 1 de Daniel nos decía que se avecina una guerra, un conflicto grande. El capítulo 11 de Daniel, nos va a hablar sobre el tiempo del fin, lo que va a ocurrir en los postreros días, la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Y al final, el verdadero rey del norte, que es Cristo Jesús, vendrá y hará su aparición en la historia de esta tierra. Por eso es que en Daniel capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente, la palabra de Dios: en aquel tiempo, ¿qué tiempo? En el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, menos mal hay un pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Al final Dios te promete liberación. El capítulo 11 es la visión propiamente y nos comienza a hablar de guerras. El capítulo 11 nos dice que nos van a perseguir, nos van a matar, vamos a padecer persecución, van a querer destruirnos, vamos a sufrir, se viene un gran tiempo de angustia cual nunca hubo. Pero al final dice, seremos libertados porque Miguel se pondrá de pie. El hecho de que Miguel se levante, el hecho de que Miguel se ponga de pie, quiere decir que está por actuar, va a libertar a su pueblo, va a actuar en la historia de este mundo con poder, poderosamente, a libertar a su pueblo. Y mientras a Daniel se le narra todo el capítulo 11 de muerte, persecución, cosa que puede desalentarnos, pareciera que nos va a desanimar. Daniel podía desanimarse, angustiarse de las cosas terribles que están por venir, ¿no es cierto? Persecución, tiempo de angustia, las 7 plagas postreras, un tiempo tremendo de angustia que Ellen White lo llama el gran tiempo de angustia de Jacob. Ese tiempo de angustia está por venir. Y eso está relatado en el capítulo 11 de Daniel. Pero Daniel termina diciendo en el capítulo 12, pero en aquel tiempo se levantará Miguel. Se va a levantar, se pondrá de pie porque va a actuar, va a decir, basta, es suficiente. Mis hijos han sufrido lo necesario, ahora voy por ellos para libertarlos. Ese es nuestro Dios. Es por eso que Daniel recibe su visión en el primer mes, el día 24, 3 días después de la Pascua, porque la Pascua significa liberación. En la historia bíblica hay 3 éxodos, 3 liberaciones. La primera liberación o el primer éxodo, cuando Dios saca a su pueblo después de más de 400 años de esclavitud en Egipto. El segundo éxodo, la segunda liberación, cuando Dios saca a su pueblo de Babilonia después de haber estado más de 70 años como prisioneros. Y el tercer éxodo comenzó el año de 1844, el 22 de octubre, cuando Dios pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y muy pronto se pondrá de pie para venir a llevar lo que ya libertó, lo que ya salvó. Y mientras a Daniel se le revela en forma audible el capítulo 11, con calamidades, con destrucciones, angustia, muerte, persecución. El rey del norte se va a alzar, va a perseguir, va a matar. El diablo va a actuar con toda su fuerza. Apocalipsis 13 dice que harán señales y milagros de tal manera que aún si fuese posible, engañarán a los escogidos. Pero mientras Daniel recibía esta visión audible, escuchaba todo lo que va a acontecer, Daniel tenía los ojos puestos en ese ser majestuoso,
en ese ser deslumbrante, en ese ser que al verlo le faltó fuerza, se cayó al suelo, se desvaneció, porque ese ser majestuoso, poderoso que Daniel miraba y a la vez escuchaba las cosas terribles que iba a pasar, Daniel ponía los ojos, no perdía de vista a ese ser majestuoso y maravilloso, Miguel, que es Cristo Jesús. Y mientras Daniel no perdía de vista a Cristo, Daniel no podía desanimarse, que a pesar de que él estuviera pasando en ese momento angustia, estuviera ayunando, llorando, pidiendo por la reconstrucción del pueblo, él sintió ánimo, sintió fuerza. ¿Por qué? Porque no perdía de vista a ese ser majestuoso y maravilloso que era Cristo Jesús, que se le presentó en esta revelación del capítulo 10. Querido amigo, querido hermano, mientras tú no pierdas de vista a Cristo, mientras tú tengas a Cristo Jesús como la prioridad en tu vida, pongas a Jesús en el primer lugar de tu vida, así vengan problemas, dificultades, angustia, muerte, dolor y sufrimiento, como dice Pablo, no habrá poder en este mundo, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en cualquier sitio que nos separe o nos aparte del amor de Dios. Amén. Amén, querido amigo, querido hermano. Quiero contarte para terminar brevemente mi experiencia. Cuando estuve en UCI, cuando estuve en coma, estuve con un tubo acá, entubado, metido un tubo, con un respirador, porque no podía respirar. La operación que había resultado mal había afectado mi pulmón izquierdo. Mi pulmón izquierdo había colapsado, casi desaparecido. No podía respirar por mí mismo. Tenía que usar 2 balones de oxígeno. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos, amigos y familiares estaban desesperados. Oraban. Estos 40 días ellos oraron, así como Daniel comenzó a orar y oró por 3 semanas. Ellos oraron, se arrodillaron, hicieron promesas, ayunaron también. Pude ver después de que hasta hicieron con la iglesia, hicieron una lista de oración. Algunos oraban en la madrugada, algunos oraban en la medianoche, a otros les tocaba en el día. Hicieron cadena de oración por diferentes lugares. De las personas que me conocen y las personas que no me conocen también comenzaron a orar por mí. Mi familia oraba, clamaba, pedía a Dios que me salvara. Estaba en una condición totalmente lamentable. Uno de esos días, porque todos los días a las 6 de la tarde, creo es, ¿no? 6 de la tarde, me dice mi esposa que los médicos salían a dar informe de cómo están los pacientes en UCI. En la mañana y en la tarde. Pero uno de esos días salió la doctora encargada de UCI y le dijo a mi familia, a mis familiares, les informó: bueno, prepárense.